Este episodio está patrocinado por la editorial INDE, especializada en temas de educación, educación física, actividad física y deporte, entre otros. Podéis encontrar en ella títulos interesantísimos sobre fútbol. Tenéis el enlace a su página web en la descripción de este episodio. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fútbol Base 10. Muchas gracias por la confianza y por estar en un nuevo episodio. En este episodio contamos con Andrés y Marina. Muy buenas a los dos, muchas gracias por participar en el podcast de Fútbol Base 10. Hola Nico, gracias a ti por invitarme. Hemos invitado a Andrés y Marina porque creemos que han escrito un libro que trata de un tema súper interesante. El libro, titulado Cultura de Paz en el Deporte, trata de una guía práctica para transformar conflictos en oportunidades. Tengo aquí el libro, lo enseño para la gente que nos está viendo por YouTube. El libro cuestiona preguntas como qué hacer cuando dos jóvenes se enfrentan, cómo reaccionar cuando un grupo te cuestiona, hasta dónde permitir las bromas pesadas, cómo conseguir un buen ambiente en un equipo, etcétera, etcétera. Creemos que entrenadores de fútbol, en este caso, pero todos entrenadores, tanto hockey, baloncesto, vóley, natación, infinidad de deportes individuales, colectivos, puede ser una guía muy útil para el día a día, porque ya seguro que todos nos encontramos con conflictos, ya como comentábamos fuera de cámaras, Andrés, con los propios jugadores, entrenadores, directivos, padres, de todo un poco. Así que ya cedo protagonismo a Andrés y Marina, que nos van a contar un poco su experiencia, tanto académica como surgió la idea de escribir el libro, y nos irán poco a poco desgranando ese índice del libro y qué aplicaciones prácticas puede tener esta guía práctica para transformar los conflictos en oportunidades. Así que Andrés, cuando quieras, te presentas. Muy bien, Nico, muchas gracias. Bueno, yo soy Andrés Barrientos, soy profesor de educación física desde hace muchos años y fui entrenador profesional de hockey hierba durante 33 años consecutivos. Durante toda mi vida he tratado de aprovechar los conflictos y no tenerles miedo, pero no sabía cómo. ¿Mm? Hasta que conocí a Marina hace unos 6 años y ella me explicó, me hizo ver que los conflictos pueden ser una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora. Entonces, tanto a nivel de rendimiento deportivo como a nivel educativo, adopté esa idea, la llevé a la práctica y pude comprobar que es un éxito, que realmente cuando uno sabe cómo pacificar ambientes beligerantes, pacificar momentos de tensión que en todo deporte hay, pacificar, enseñar a dialogar, a sostener conversaciones difíciles, realmente funciona, y eso sirve tanto para el deporte de rendimiento, porque los equipos rinden más cuando los grupos funcionan mejor, y a nivel educativo se llevan una herramienta para la vida que no la van a olvidar nunca. Buenísimo, Andrés. Marina, tu turno, te presentas, por favor. Hola, yo soy Marina Cairesta. Yo tengo otra trayectoria, como contaban Nico y Andrés. Yo trabajo en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Escuela de Cultura de Paz es un centro de investigación para la paz que trabaja en investigación, en conflictos armados, procesos de construcción de la paz y educación para la paz, en formación también, en docencia, y también hacemos intervención. Y este proyecto está aquí aparte de un proyecto que trabaja cómo utilizar las herramientas de construcción de paz, es decir, aquello que en contextos de guerra, de violencias muy fuertes se maneja, cómo en ciudades como Barcelona también puede ser una herramienta para el trabajo comunitario. Entonces ahí contactamos con la FEP, la Fundación Deporte y Educación de Barcelona, que trabaja en promover extraescolares deportivas en entornos vulnerables de la ciudad. Y ahí es donde contactamos con Andrés, porque bueno, la FEP, con muchísima predisposición a mejorar su modelo de intervención, pues iniciamos un trabajo de colaboración para que ellos integraran todas estas herramientas en su modelo. Ahí conocí a Andrés, que es formador maestro, como ha dicho, yo soy formadora e investigadora, y empezamos a trabajar conjuntamente con la FEP en aplicar todas estas herramientas. Y este libro, después de 6 años de trabajo, es un poco todo lo que ha salido de este trabajo conjunto, ¿no? Yo aporté un modelo, lo integramos con el suyo y fuimos investigando con Andrés y con la FEP, y ahí salió este material con la intención, como tú decías, de ser algo muy práctico, una guía
de autoaprendizaje para gente que trabaja llevando grupos deportivos. Qué bueno, Marina. Sí, de hecho, hojeando el libro he visto que hay muchos ejemplos, hay muchas imágenes, no son capítulos muy largos, que creo que es una lectura muy amena, que además tiene actividades que puedes reflexionar, poner en práctica y demás, y creo que es algo que para los entrenadores se agradece. Pues nada, si queréis contarme un poco, hablar un poco de esas herramientas para que los entrenadores sepan más o menos cómo, bueno, conocer esas herramientas y luego cómo podemos llevarlas a cabo, cómo podemos ponerlas en prácticas en nuestro día a día. Claro. Bueno, nosotros hemos creado una pirámide donde hay diferentes escalones que sostienen y preparan al siguiente, ¿no? En la base de la pirámide tenemos los acuerdos básicos. Yo he constatado en mi vida y en mi trabajo que la mayoría de los conflictos tienen en su raíz la confusión. Yo creía, a mí me dijeron, yo pensaba y arrancamos las temporadas con los equipos sin tener claridad. ¿Mm? Y la confusión está en la madre de los conflictos, en la raíz. Por lo tanto, nosotros les queremos explicar desde la base a los entrenadores jóvenes tres cosas que componen esos acuerdos básicos. ¿Cuáles son las normas generales de la institución para las que trabajas? Has de preguntarlo, has de saber, porque luego cuando más adelante crees las normas de tu equipo, no pueden ir en contradicción con las normas generales. Parece una tontería, pero hay que ser proactivo para preguntar a la institución en la que trabaja cuáles son las grandes normas generales que si las desconoces pueden ser fruto de conflictos innecesarios que se pueden evitar fácilmente. Segundo, de los acuerdos básicos, la alianza inicial. La alianza inicial es saber quiénes somos como equipo, como grupo, qué nos une, qué nos diferencia, quiénes queremos ser y cómo vamos a funcionar cuando las cosas se pongan feas. Porque todos sabemos que a lo largo de una temporada deportiva, mínimo una o dos crisis vas a tener, sea de resultados, eso impacta en la convivencia, sea de sistema de juego, sean conflictos relacionales, de cualquier tipo. ¿Mm? Normalizar los conflictos es el primer paso para superarlos. Normalizar no quiero decir vivir en ellos, quiero decir aceptarlos como parte de la vida. ¿Mm? Entonces, la alianza inicial es muy importante. ¿Mm? Con los chiquitos donde yo trabajo, hablo de edades muy tempranas, de 9, 10 años, ellos ya saben que quieren ser como esa pared, por ejemplo, ¿no? Lo ponemos en el libro, es un ejemplo real. ¿Y qué significa la pared para vosotros? Pues la unión, la fuerza, la firmeza. Queremos ser como esa pared. Ok, qué bien, ¿no? Entonces ya tenemos la imagen, la metáfora de quiénes quieren ser. En proyectos grandes, en grandes clubes, las cuatro motivaciones por las cuales la gente va a hacer deporte se organizan más o menos de forma natural. Los mejores equipos van los que están súper comprometidos con ganar, pero después tenemos otras tres motivaciones que coinciden también, ¿no? Que son la necesidad de aprender, de divertirse y de hacer amigos. En los grandes clubes no hay problema, pero la mayoría de los proyectos deportivos son medianos o pequeños. Y muchas veces en un mismo equipo tenemos las cuatro motivaciones. Tenemos una parte del grupo que quiere ganar, una parte del grupo que quiere aprender, una parte del grupo que solo quiere divertirse y otra parte del grupo que va para estar con sus amigos. Entonces, ¿cómo unes ese equipo? ¿Mm? Pues lo primero es ver lo que nos diferencia. Y nosotros planteamos formas muy, muy, muy prácticas, ¿vale? De situar al equipo en una sala, de que se coloquen en distintos espacios y les enseñamos a los entrenadores qué preguntas hacer para unir a partir de lo que nos diferencia, no solamente de lo que nos une. ¿Vale? Esto sería hacer una buena alianza. A principio de temporada sería lo ideal, pero nunca es tarde. Y el tercer aspecto de los grandes acuerdos básicos, normas generales, alianza, y lo tercero es descubrir los valores que nos van a guiar. Esto es súper importante, enseñamos varias formas de hacerlo, porque si tú no tienes claro tus valores como equipo, tus decisiones tampoco serán fáciles. Y quien no tiene claro sus valores está abonado al conflicto. ¿Mm? Porque es muy fácil caer en la incoherencia, en decir una cosa y hacer otra.
¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los valores guía que nos van a orientar, a partir de los cuales vamos a decidir qué es aceptable y qué no es aceptable? Por ejemplo, nosotros en el libro planteamos 3 valores guía para el libro, que son el respeto, la diversión y la paz. ¿Mm? Entonces, si en un grupo, por ejemplo, se tienen claro estos 3 valores o cualquier otro, ¿no? Tenemos muchas experiencias, pues las decisiones que se tomen tendrán que ser respetuosas, pacíficas y asegurar la diversión. ¿Mm? Que no es burla, que no es malos rollos, que no es trampa. Entonces, los valores guías te van a servir para recuperar al grupo en los momentos difíciles. ¿Mm? Entonces, planteamos un montón de actividades para ayudar a descubrir cuáles son los valores guía, cuáles son los tuyos y si hay confluencia o no. ¿Vale? Esto es la base de la pirámide, los acuerdos básicos. Explico la prevención si Marina me deja y le dejo a ella lo de prevención, que es la especialista. El segundo peldaño de la pirámide, una vez tenemos claridad en los acuerdos básicos, es la prevención. Es decir, anticipar lo anticipable para dedicarnos mejor a lo inevitable. ¿Vale? Es decir, sabemos que los conflictos son parte de la convivencia, que van a aparecer, muy bien, pero cuantos menos, mejor. Cuantos menos tengas, mejor los podrás atender. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que puedes anticipar para no tener que estar enfadándote siempre por lo mismo? Para mí son 3 cosas. Primero y principal, una buena didáctica. Una clase fluida, divertida, es la mejor preventiva de conflictos. Porque una clase donde los niños se divierten, donde se lo pasan bien, donde hay fluidez, donde no hay filas, pues nadie tiene ni tiempo ni ganas de enfadarse ni de pelearse, porque están tan divertidos. En cambio, un entrenamiento, una clase lenta, aburrida, esquemática, donde el entrenador habla demasiado, los niños juegan poco, porque el entrenador está todo el tiempo explicando y cambiando ejercicios y poniendo y sacando conos, lo que nosotros hemos comprobado es que del aburrimiento al conflicto hay un paso muy cortito. ¿Vale? Primero, didáctica. Segundo, asegurar espacios para el diálogo. Nosotros proponemos una estructura de sesión de entrenamiento de 3 partes, donde siempre se hable al principio y siempre se hable al final. No hablamos cuando ya es tarde, hablamos siempre, ¿vale? Siempre. También para resaltar las cosas que han ido bien. Cuando tú sabes que al final del entreno hay charla, hay reunión, según qué cosas hagas, ya te lo piensas también, porque luego has de responder por tus actos, siempre, ¿vale? Esto no es acusar, es otra cosa. Nosotros proponemos un enfoque restaurativo en todas las conversaciones. Y el tercer elemento preventivo para nosotros es estimular al reconocimiento de errores. Parece mentira, Nico, pero simplemente que tú des el ejemplo de que reconocer errores es bueno, es sano, estás desactivando un montón de conflictos. Simplemente diciendo fue pie o fue mano en fútbol, sí, no fue gol, no fue gol. Ya está, ya está. Con eso desactivas un montón de conflictos y es un excelente preventivo. Pero ¿quién lo hace? ¿Mm? ¿Quién enseña a reconocer errores? Pues nosotros proponemos hacerlo de manera consciente y voluntaria. Ahora le toca a Marina explicar el tercer peldaño de nuestra pirámide. Vale, venga. Bueno, el tercer peldaño básicamente es lo que llamamos la prevención, el proveernos de herramientas que nos preparen para cuando llegue el conflicto estar preparados y preparadas. Y se trata de poner en juego herramientas que garanticen el cuidado de las relaciones, la cohesión de grupo. La metodología que usamos es la escalera de prevención, una herramienta que viene de la educación para la paz, que lo que plantea es que cuando estamos en grupo las relaciones se construyen de forma espontánea a no ser que hagamos cosas para que pasen otras cosas. Y la prevención va a poner atención en que si tú desde el primer día cuidas que el grupo al minuto 1, en vez de empezar con cualquier cosa, empezamos conociendo nuestros nombres unos a otros, con juegos de presentación, algo que parece muy simple, muy poca cosa, pero empezar ya creando un buen clima donde la gente se sienta cómoda es importante, porque cuando uno llega a un sitio nuevo,
pues no sabes, ¿no? Y vas con un poco de miedo. O cuando llega alguna persona nueva, acogerla, hacerle alguna actividad de acogida específica para que se sienta cómoda en un lugar extraño, ¿no? El conocimiento mutuo, no dejar que el conocimiento solo sea espontáneo y que nos pongamos etiquetas unos a otros en base a si este me cae bien, mal, sino cuidar un poco, que esto pasa y está bien, pero sumarle el que pasen cosas que nosotros conscientemente proponemos desde quien dirige la actividad, ¿no? Juegos de conocimiento, al principio, algunos, cosas simples, o en estos espacios de charla que comentaba Andrés, alguna pregunta de cómo estamos hoy o alguna pregunta que nos vaya acostumbrando a hablar de cosas nuestras que no sabríamos si no lo hacíamos de esta forma, porque el conocimiento también muchas veces está en la base de muchos conflictos. El conocimiento etiquetado, ¿no? Tú me caes mal y ahí ya te pongo, y ahí ya cualquier cosa que hago contigo voy a convertirlo en conflicto, no porque haya una causa de conflicto, sino por la relación. O si tú me caes mal y además eres de otro, ¿no? De otro grupo que el mío, ¿no? Pues yo soy payo y tú gitano y ahí no tiene nada que ver que sea yo payo y tú gitano, pero como tengo un conflicto contigo lo aprovecho y te pongo lo de gitano por delante del conflicto, ¿me explico? Sí. Entonces este tipo de cosas condicionan mucho. Y al final, una cosa importante que aún no hemos dicho es que el conflicto se atraviesa por dos cosas. Una es el problema que surge, que tú me has quitado la pelota, que tú me has dicho no sé qué, con la relación. Siempre están atravesadas con la relación. Por lo tanto, cuidar la relación va a ser clave. Y más si queremos que el equipo funcione. En alto rendimiento queremos que el equipo funcione. En actividades educativas queremos, aparte de que el equipo y el clima sea bueno, que los niños aprendan cosas interesantes para la vida, ¿no? Entonces, ahí esto va a ser un elemento también clave. No confundir las personas con el problema y cuidar de las personas, de que tengan sus necesidades cubiertas, ¿no? Y la prevención va mucho a eso, a crear un espacio donde las personas tengan las necesidades emocionales cubiertas, de reconocimiento, de pertinencia al grupo, de seguridad. Entonces, el conocimiento va un poco para ahí. Subimos otro nivel de la escalera de prevención, que lo hacemos básicamente a través de juegos, dinámicas y actitudes de la persona que dirige, y elementos así como muy, muy sencillitos de cómo nos relacionamos, ¿vale? El aprecio tiene que ver, que sería el siguiente nivel, sería la confianza perdona. O sea, hemos dicho presentación, conocimiento, confianza, que sería el crear las condiciones para que cuando las cosas vayan mal podemos hablarlas de forma segura. Y la confianza es una sensación, es un sentimiento de que yo puedo contar contigo. No te puedo pedir que confíes en mí, conmigo, tengo que mostrarte que puedes confiar conmigo, porque no se puede pedir la confianza, porque si yo te pido confianza y me dices sí, pero me lo vas a decir porque crees que es lo que yo quiero escuchar, pero no sea real. ¿Me explico? En el conflicto es muy importante que trabajemos con las cosas reales que están pasando, y eso es muy difícil, es uno de los temas también. Entonces, la confianza va un poco a eso, a cuidar esta parte de generar el espacio para que yo sienta autoconfianza en mí y yo pueda confiar en ti para cuando salgan problemas hablar con claridad y superar angustias, superar miedos y por tanto recursos para trabajar la confianza. Es lo que aportamos en la guía, ¿no? El porqué de la confianza y algunos recursos y ejemplos. Después tendríamos el aprecio, el reconocimiento mutuo, esta cosa tan básica que todos necesitamos, ¿no? Reconocimiento hacia mí misma y reconocimiento de mí hacia el otro, es decir, el trabajo de autoestima, el trabajo de apoderamiento de los niños y niñas. Es un poco lo que trabajamos en el nivel del aprecio. El reconocer y estar convencidos que toda persona es digna de aprecio, por lo tanto, tratar a los chicos y chicas con una mirada también apreciativa, cómo decimos las cosas, cómo reconocemos lo que hacen bien, cómo damos apoyo cuando las cosas no van bien, ese tipo de actitudes. Y después pasaríamos ya a otro nivel que sería el de la... ¿Me permites, Marina? Déjame, sí. Es que estoy constantemente observando clases y en el nivel de aprecio, por ejemplo, últimamente estoy observando didáctica desde el punto de vista de la comunicación y categorizo cada vez que un entrenador abre la boca
lo categorizo en 4 categorías. Dice cosas para explicar, organizar, dice cosas para corregir, hace preguntas o anima, ¿vale? Y en todas las observaciones que hago, el ánimo es lo que menos se dice. Lástima. Sí, y eso es lo que tiene que ver con la estima, es reconocer lo que se hace bien, decirle a las personas cuando hacen algo que está bien, no solamente futbolístico, sino también desde el punto de vista de la conducta, desde el punto de vista de los valores que hemos elegido. ¿Mm? Picasso dijo, quien se guarda un elogio está robando algo que no le pertenece. ¿Mm? Entonces, es como que tenemos que ser más generosos en los elogios, en las felicitaciones, en los reconocimientos. Eso es lo que quería, lo que yo observo en la práctica es que falta mucho reconocimiento positivo. Sí, estamos bastante enfocados al tema técnico, ¿no? Del deporte y nuestra reivindicación un poco es que paralelamente al tema técnico, el tema humano, el tema de relaciones es tan importante como el otro. Entonces, siguiendo con la escalera, seguiríamos con cómo es la comunicación en nuestro grupo. Este es un tema clave. Fíjate que la comunicación es la única herramienta que tenemos para relacionarnos. Es decir, yo me relaciono con otras personas comunicándome, no tengo otra forma, comunicándome verbalmente o no verbalmente. Pero cómo yo digo las cosas, con qué actitudes, y aquí con qué actitudes, cómo yo, la mirada, etcétera. Y aquí es donde se ve si tengo asumido el aprecio. Si tengo una mirada apreciativa, comunicaré un tipo de cosas, si no, comunicaré otras, ¿no? Claro. ¿Cómo queremos que sea la comunicación? Pues tenemos que también hablarlo con los chicos y chicas, porque hay cosas que no se valen. Y no solo esto, sino que hay comunicaciones que nos ayudan a entendernos. Entonces nosotros usamos mucho 2 herramientas que son la escucha activa, cómo nos escuchamos unas a otras, y el yo mensaje, que es hablar desde qué me pasa a mí y no desde qué te pasa a ti. Que es a lo que acostumbramos a hacer es que tú has hecho esto, es que tú dices esto, es que ha sido él, es que todos pensamos, y esto es una forma de comunicarnos que muchas veces nos facilita el conflicto en negativo. Sí, eso yo doy fe. Nosotros proponemos mucho diálogo, pero si no enseñamos a hablar empeora las cosas. Tú dile a unos adolescentes sin educación en comunicación, por ejemplo, en yo mensaje, venga, hablemoslo, se matan, es peor. Entonces, es fundamental enseñar a hablar en primera persona. Esto es incorporarlo en las normas. Aquí se habla de esta manera. Sí, ¿Y por qué se habla de esta manera? Porque es una manera respetuosa donde todos nos vamos a sentir más cómodas. Hay una cosa que hago un poco un paréntesis, que en tema de conflicto tenemos muchas cosas muy naturalizadas y no nos damos cuenta que son violentas. Entonces, el entrenador, la entrenadora, la maestra que tiene el poder del grupo no se da cuenta y va ahí. Y el otro lo recibe, porque recibimos mucho más lo no verbal que lo verbal. Tenemos todos la piel muy fina y el ombligo muy grande, siempre digo yo. Entonces, según con el tono de voz que te digan algo, tu oreja hace pim y se cierra y estás a la defensiva. Es muy sutil. Entonces, trabajar eso va a ser un elemento clave y además lo tenemos muy contrastado, que la gente cuando entonces lo empiezas tú a practicar, que al principio es como raro y te suena muy raro, pero porque estás cambiando algo de tus hábitos, Claro. ¿no? Pero después la gente dice, ostras, ¿cómo me responde con los de mi entorno cuando hablo así? Pues responden diferente, obviamente. Es una forma no violenta de comunicarnos. Sí, sí, yo les interrumpo cuando los adolescentes se enfadan. Es que esto es así, para ti. Puedes decirlo de nuevo, para mí esto es así, vale, ahora cambia todo. Más que nada es que si tú dices, fíjate, yo digo, para mí esto es así, tú no te sientes interpelado de que te estoy diciendo como tú piensas, porque si yo generalizo, ¿no? Tú te enfadas y dices, no, yo no pienso, esto lo dices tú, pero para mí no va. Entonces estamos evitando todo esto y amplificando la escucha. Por lo tanto, la comunicación es otro nivel clave. Después, este sería el 5.º nivel, ¿no? El 6.º nivel de la escalera de prevención sería la toma de decisiones colectivas, es decir, estamos conviviendo juntos en nuestro espacio de deporte y hay decisiones que constantemente tenemos que tomar. Algunas las va a tomar la persona adulta porque es lo mejor para todos y porque es su responsabilidad, pero muchas no es necesario y muchas no lo hacemos. Entonces, ahí es muy importante porque
todos nos sintamos cómodos con eso, que nos tienen en cuenta, no que se hace lo que yo digo, pero sí que se me tiene en cuenta, que es distinto, es un matiz muy importante. Entonces, vamos dando metodologías para que esto se vaya haciendo realidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, cosas como escoger los equipos o un O montón de escoger pequeñas... capitanes. El otro día tuve que elegir capitanes con los nenes y fue un proceso muy bonito, claro, pero tienen que sentirse consultados e implicados. Ujú. Y aquí también en este nivel ya entra otro tema que vamos a desarrollar más porque es muy amplio, que es cómo vamos creando un marco normativo compartido, que es cómo vamos decidiendo cómo queremos estar juntos, juntas. Ujú. Y el último nivel, fíjate, es el de la cooperación, que en deporte es otro temazo, porque la cooperación es trabajar juntos para un objetivo común, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Que en el deporte competitivo, ¿no? Hay la cooperación si es un deporte en equipo, entre el equipo y con el otro es competitivo. Y está muy bien y la competición conlleva cosas muy interesantes. Pero atención, para crear un clima no violento, si no fundamentamos que nuestra vida cotidiana, más allá de los partidos, es cooperativa, estamos en un contexto tan competitivo que las personas aprendemos a competir y el mensaje es el que más valor tiene es el que gana, es el mejor, por lo tanto, de mejor solo hay uno. Entonces, crear estructuras cooperativas para que el grupo se vaya fortaleciendo como grupo y como equipo, al mismo tiempo que trabajando deportivamente, va a ser un tema clave. Eso implica 4 elementos. Crear una estructura cooperativa implica 4 cosas. Implica tener un objetivo común, este es pues ganar, ¿no? Está muy bien. El otro es interdependencia positiva, yo sin ti no puedo, ¿no? Pues un equipo de fútbol, pues si no hay portero, pues tendrán problemas, pero si no hay delantero también tendrán problemas. Por lo tanto, necesitemos al delantero y necesitamos al portero, ¿no? El otro es responsabilidad individual. Como yo sin ti no puedo, qué importante es que yo aporte lo mío, porque si no los compañeros y compañeras no van a poder sin mí. Por tanto, responsabilidad individual y diversidad. Diversidad que es que haya el portero que tenga capacitación para portero y que haya el delantero con otras características diferentes, ¿no? El que es buen portero seguramente no es buen delantero. Entonces, la diversidad de tener más recursos como grupo. ¿Qué pasa? Que, insisto, si, no sé, aquí Andrés igual me puede apoyar, ¿no? Pero el tema de entrenamientos cooperativos es lo que prepara al grupo para que cuando vaya al partido pueda hacer el partido de forma respetuosa con el adversario. Es decir, competir conlleva cosas interesantes como trabajar la agresividad, controlarla o trabajar el esfuerzo, ¿no? Pero insisto, si yo estoy acostumbrada a estar en un entorno cooperativo, ahí competitivo, utilizo las herramientas para competir y estas son violentas. ¿Por qué? Porque es exclusión. Es decir, mi objetivo es mío y no lo comparto contigo. Yo voy a mi objetivo y la relación con el otro queda a segundo lado. ¿Me estoy explicando, Nico? Podéis encontrar el libro Cultura de Paz en el Deporte siguiendo el enlace disponible en la descripción de este episodio. Sí, se entiende perfectamente, Marina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos lo montamos para hacer entrenamientos cooperativos? Pues introduciendo normas cooperativas en el entrenamiento, porque así aprendemos a ser respetuosos, insisto, y en el partido sabremos jugar de forma limpia. Exacto. Por ejemplo, Nico, en mis clases hay normas que ya están instauradas desde hace tiempo. En mis clases ningún niño puede hacer 2 goles seguidos, por ejemplo. Si tú metes un gol, Nico, después tienes que conseguir que lo meta yo. Luego, si quiero, aumento el nivel de complejidad y digo que, Nico, tú no puedes volver a meter hasta que no meta el resto de tus compañeros. Esto es ideal para equipos de entrenamiento 4 contra 4, por ejemplo, ¿vale? Si tú metes, después tengo que meter yo, después tiene que meter Marina. Después, puedes meter los goles que quieras, siempre y cuando cada jugador de tu equipo haya metido por lo menos uno. Cuando tú cambias la estructura, ¿vale? Cambian los comportamientos individuales y aparecen cosas maravillosas. Yo tengo ejemplos hermosos, no sé, Sergio Granel, el típico alumno con, bueno, perdón, he dicho un nombre, pero ya hace tantos años que ya debe ser un adulto, y voy a hablar muy bien de él, ¿no? Una persona con dificultad deportiva, que su talento no estaba
en la parte de habilidad física. Y entonces yo creo esta norma y te decía, no, no puede ser, si tenemos a Sergio. Bueno, ¿y qué? Pero es que si, ¿cómo hacemos para que Sergio haga un gol? No sé, es vuestro problema, pero si Sergio no mete un gol, el triunfo del equipo no vale. Pues tenías que ver, Nico, todos los compañeros poniéndole la pelota prácticamente a medio metro de la línea de gol para que Sergio, vamos, que era imposible fallar, ¿no? Y cuando Sergio metió ese gol, amigo, Qué qué bueno. bonito, qué bonito. Y hay un montón, nosotros en el libro ponemos como 20, 25 reglas cooperativas, por ejemplo, el gol de perdedor vale 2, si un equipo va perdiendo, pues si mete un gol pasa a ganar 2-1. Entonces, esto es, a su vez, el equipo que pasa a perder 1-2, luego si mete un gol pasa a ganar 3-2. Bueno, entonces, cuando uno entrena de manera cooperativa, el equipo se une más, se establecen nuevas relaciones, cambian cosas y cada uno rinde mejor incluso. Y luego en la competición se nota mucho cuando un equipo durante la semana ha entrenado de forma cooperativa y competitiva al mismo tiempo, porque esto sí que quiero dejarlo bien claro, nosotros proponemos un enfoque mixto, no es solo cooperar, sino es cooperar para competir mejor. Entonces en el entrenamiento hacemos las dos cosas. Muchas veces uno al grupo contra un reto, uno al grupo contra el reloj. ¿Cuántos goles son capaces de hacer en 3 minutos? ¿No? Entonces todo el grupo coincide y vamos sumando los esfuerzos y méritos de todos. Bueno, es muy interesante lo que pasa cuando te atreves a hacer cosas diferentes. ¿Mm? Vale, entonces entramos en los últimos dos peldaños de la pirámide, que uno es la transformación del conflicto hacia, a pesar de tener claridad en todos los acuerdos básicos, a pesar de tener una buena didáctica y prevenir todo lo prevenible, a pesar de proveer al grupo de las herramientas necesarias para crear cohesión, a pesar de todo, el conflicto aparece porque es inherente a las relaciones humanas, ¿vale? A pesar de todo, aparece, siempre aparece y hay que estar preparado. No hay que asustarse, no hay que temerle, porque es una oportunidad de transformación súper potente. Súper, un grupo. De hecho, me dejas decir una ¿Sí? cosa antes, Sí, que el conflicto lo entendemos como la discrepancia de necesidades y las personas nos movemos por necesidades. Entonces, como te decía antes, la prevención busca que las necesidades emocionales estén cubiertas para que todo el mundo se sienta cómodo. El conflicto es cuando estas chocan, porque esto pasa, somos personas diferentes conviviendo juntas, van a haber choques. Entonces, pero el choque está en las necesidades. Y muchas veces esto nos cuesta muchísimo de identificar, de hacer la diagnosis de qué está pasando. claro. Entonces, si no tenemos un método, es muy difícil. Es muy difícil. Hay un señor que se llama Vidal Smith, que nosotros referenciamos mucho en el libro, que dice, quien no tiene un plan, está planeando fallar. ¿No? Sí, es así. Vas directo ahí, ¿no? Bueno, entonces, una vez que surge una discrepancia de necesidades o de intereses, que es un conflicto, que en el deporte es muy simple, ¿no? Cuando dos niños o niñas quieren lo mismo al mismo tiempo. Todos quieren ser capitanes, nadie quiere ser portero, todos quieren ser delanteros, nadie quiere ser defensor. Son como conflictos recurrentes, ¿no? Que Y suelen perdona que pasar. te corte, ¿Sí? Andrés, ¿Sí? hablando desde mi experiencia y lo que estoy viviendo ahora, yo estoy en un equipo de fútbol donde ya ¿Sí? no soy tan niños, ya es gente que ya tiene, pues, bueno, son chavalitos, tienen 13, 14 años, están en la preadolescencia y siguen surgiendo conflictos así, de decir, Claro, no, es que yo quiero jugar delantero, no quiero claro, que me pongas de banda derecha llevándolo al fútbol, no, es que yo quiero, estoy jugando de defensa central, pero yo quiero ser medio centro o cosas. claro. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando un poco que al final es la base un poco de esos niños más pequeños, de ese No, contexto no, de escuela y demás, pero es que luego con todo. gente más mayor, que incluso más mayores de 14, 15 años, incluso con gente adulta, Sí. eso sigue pasando, sigue Claro, pasando. pero que fíjate en el Fútbol Club Barcelona, ¿qué ha hecho Xavi? ¿Qué fue lo primero que dijo? Recuperar los valores. Claro. Y de los valores salieron 10 reglas, que han sido de difusión pública. Pero él dijo, vamos a recuperar el esfuerzo, la meritocracia, la profesionalidad y las normas. Y lo decía muy, muy claro. Yo estaba feliz, pues digo, qué bueno que un entrenador de la categoría de Xavi diga lo mismo que en el fondo estamos queriendo decir nosotros, ¿no? Valores claros,
normas claras. Entonces, cuando hablamos de transformación de conflictos, 4 conceptos claves que explicamos en el libro. Primero, conflicto igual oportunidad. Concepto clave. Concepto clave para no huirle más, sino aprovecharlo. Conflicto, oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de cambio. Si tú no cambias las cosas, van a volver a repetirse los conflictos. Entonces son esos conflictos que se quedan ahí anquilosados en el grupo, ¿no? Bueno, primero y principal. Segundo, le enseñamos al lector del libro a identificar las fases del conflicto. El conflicto no aparece por casualidad, no aparece de repente, se va cociendo a fuego lento. Entonces, si tú no identificas los malestares, tendrás una discusión. Si no identificas la discusión e intervienes, que nosotros en el libro enseñamos cómo intervenir en cada fase del conflicto, la discusión deriva en crisis. Si tú a la crisis no le pones diálogo, se te divide el grupo. Y un grupo dividido en la cancha se nota mucho, ¿vale? Entonces, nosotros decimos que el diálogo genera aprendizaje y el aprendizaje genera progreso, porque un grupo no es igual después de una crisis. Acordémonos, por ejemplo, la crisis de Luis Enrique con Messi allá en el Celta de Vigo hace muchos años. ¿Os acordáis? Cuando lo sentó en el banquillo y luego ese Barcelona lo ganó todo, pero supo provocar una crisis y supo sacar provecho de ella. Cuando Luis Aragonés lo agarró por el hombro a Samuel Eto'o, ¿os acordáis esa imagen en el banquillo? Y a partir de ahí Samuel Eto'o dijo que siempre que Luis Aragonés era su segundo padre y que le cambió su vida deportiva. Es decir, que un adulto que tenga un enfoque positivo del conflicto va a provocar las crisis en lugar de temerlas. A nosotros enseñamos cómo aprovechar las crisis, cómo aprovecharlas, cómo provocarlas para aprovecharlas para generar cambios para el bien del grupo. Y ahí es donde se ve lo que hablábamos de la comunicación. Claro, claro. En la gestión de la crisis, si sabemos comunicarnos de forma no violenta, la gestión va a ser no violenta. Si nuestra costumbre es violenta, va a ser otra cosa. Y tan. Y lo constatamos a diario con Marina, porque estamos todo el tiempo observando grupos, nuestros hijos hacen deporte y nos cuentan cómo gestionan los conflictos los entrenadores que no tienen todavía los recursos y bueno, nos confirmamos que la gestión violenta genera más violencia todavía. Muchas veces... Un inciso, no sé si me puede contestar Marina, que a lo mejor es de la parte más teórica. Cómo, por ejemplo, es muy interesante la conversación de marcar ese diálogo para que sea algo restaurativo, porque al final muchas veces yo creo que los entrenadores, a lo mejor sí que nos damos cuenta, pero muchas veces de manera inconsciente, marcamos muchas veces diálogos autoritarios. Queremos marcar nosotros nuestro, y es lo que comentabas tú de ha habido este conflicto, yo lo veo como entrenador desde mi punto de vista así, cojo a los 2 chicos, a los 3, al número de chicos que sea que ha habido ese conflicto y yo doy mi punto de vista y yo creo que es así y yo digo que esto ha sido así, no puede ser que haya pasado esto, pero muchas veces no, siempre es de esa manera autoritaria y no reflexionamos y no hablamos con ellos. Exacto. Y después probablemente en una semana vuelve a surgir entre estos 2 chicos otro conflicto, porque no se ha reparado, ¿no? Claro. Sí, esto, todo el libro va desgranando las habilidades que como entrenador puedes ir desarrollando, pero es que es importante porque además es que para vosotros también es una oportunidad súper bonita de desarrollo vuestro, ¿no? Porque ahí es donde escucharlos a ellos, si puedes hacerlo, te das cuenta de que los que más saben son ellos y que si les das el espacio, ellos tienen las mejores ideas que tú. Obviamente, si hay todo lo previo, claro, todo lo que ha explicado Andrés antes, los valores guía, todo eso trabajado, ahí es donde se ve que es mucho más fácil. Es decir, por eso planteamos todo el método de la pirámide, porque si solo te planteas trabajar en la crisis, sin haber trabajado todo lo otro, no te va a funcionar. Es como si tú quieres hablar una lengua y entenderlo todo y vas a otro país sin saber nada, ¿no? Y ahí sabrás decir una frase, no sé si me estoy explicando ni si es buen ejemplo, pero creo que se ve
Entonces ahí es donde tú tienes que haber trabajado todo lo previo. Pero es muy interesante la observación que haces porque es tal cual. Cuando uno tiene el poder, no se da cuenta de un montón de cosas. Así es. Así es. Entonces nosotros, como decías tú, Nico, ofrecemos muchos recursos prácticos para que los entrenadores puedan tener un enfoque restaurativo. Entonces, lo primero, les enseñamos a categorizar para que lo que sucede no dependa de tu humor. Si tú estás de buen humor y se matan, bueno, no pasa nada, y un día estás de mal humor y apenas hay un roce y tú montas el gran espectáculo, ¿no? Y es porque tú no estás bien, ¿no? Entonces, si tienes un marco normativo que te apoya, eso te da muchísima tranquilidad. Una vez que tienes claro cuáles son las faltas leves y las faltas graves, puedes pasar a actuar con firmeza, con equilibrio entre la firmeza y la benevolencia. Aquí entran los avisos. Es muy importante avisar con calma. Y luego recursos prácticos, por ejemplo, un alumno que después de 2 avisos no rectifica su comportamiento que va es contrario a los valores guía, que no es respetuoso, que no es responsable, que no es pacífico, pues no podemos permitir que nadie rompa los valores del grupo y impida a los demás hacer un entrenamiento o una clase como se merecen. Entonces ahí decimos, lo siento, tienes 3 avisos, ves por favor al rincón de la calma. El rincón de la calma no es un castigo, es un lugar de reflexión del cual se sale respondiendo 4 preguntas restaurativas que generan reflexión, generan cambio. El castigo no sirve para nada. ¿Mm? Si no responde esas 4 preguntas, que todos mis alumnos se las saben de memoria y están en el libro, se queda ahí. Se queda ahí, porque no tiene derecho a pertenecer al grupo que ya ha dicho claramente cuáles son las normas y los valores. Y las personas rectifican y cambian porque todos quieren volver a pertenecer al grupo, pero no de cualquier manera. ¿Vale? Aquí hay una idea que me gustaría reforzar, que es, y esto, cuando hablamos de cooperación, si tú funcionas en una estructura caótica, tú respondes caóticamente. Si tú funcionas en una estructura organizada, tú respondes de forma organizada. La gente responde a la estructura a la que la ponemos. Y eso lo tenemos súper constatado. Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Nico, la época en que Messi no rendía en la selección argentina? O sea, la mejor época de Messi en el equipo de Guardiola, que todo funcionaba. Xavi lo dice ahora. En la época de Guardiola y Luis Enrique había normas. Cuando había normas, todo funcionaba. ¿Qué pasó en el Barcelona? Que ahora cada jugador llega a su casa a la hora que quiere, hacen actividades de riesgo, cada uno tiene su preparador físico personal. Claro, así, así les estaba yendo, ¿no? Y cuando Messi estaba en el Barcelona de Guardiola y en el de Luis Enrique, dentro de una estructura con normas claras, con orden, con cooperación, con respeto, luego tomaba un avión, en 12 horas se bajaba a otro contexto totalmente diferente, como era el de Argentina en ese momento, con otros entrenadores, no como el que tienen ahora, que es un chico que está con las ideas claras, Lionel Scaloni, que ha hecho un grupo. Fíjense ahora cómo Messi ahora sí que rinde, ahora por fin pudo ganar la Copa América y sin embargo antes, con otros entrenadores mucho más pasionales y caóticos, Messi no rendía. Y estamos hablando del mejor jugador del mundo. Fíjate cómo la estructura humana condiciona el comportamiento individual. Esta idea que acabáis de comentar, tanto Andrés como Marina, yo creo que es vital. Al final, llevándolo un poco al papel de los educadores, profesores, maestros, entrenadores, nosotros al final tenemos que ser los líderes que hagamos partícipes a todos, que ellos se sientan cómodos, se sientan iguales todos, que tengan ese sentimiento de pertinencia, con el ejemplo de los capitanes, el rincón de pensar, reflexionar, pero al final somos nosotros los que en verdad tenemos que dar ese ejemplo y guiarles y crear ese contexto, ese ambiente positivo, con unos valores, acorde al contexto, sea escuela, sea club, sea lo que sea. Creo que la idea que acaba de decir Marina de la estructura que creemos, esa base de la pirámide que habéis estado comentando, es vital, porque si no, si esa base no la creamos bien, al final todo se Todo se está mal. desmorona. Genial, Todo se está fenomenal. mal.
Perfecto, la verdad que creo que está siendo una charla súper interesante, un montón de reflexiones y herramientas para que los entrenadores pensemos un poco cómo estamos llevando, hacia dónde llevamos el grupo y los valores que ponemos en los chicos. Y para ir finalizando, si queréis ya un poco a modo resumen, conclusión, comentarnos más o menos capítulos finales, anexos, aplicaciones prácticas que nos pueda dar el libro y vamos cerrando para que los oyentes ya se queden con esas ideas finales. Sí, yo por mi parte terminar comentando que los entrenadores son parte del ambiente del grupo. Solo hay una cosa peor que hacerlo mal, que es echarle la culpa al grupo. ¿Mm? Es decir, los entrenadores son parte del ambiente, son parte fundamental del ambiente que crean. Este es un concepto que me gustaría reafirmar. Y lo último es reafirmar también el concepto de que conflicto igual a oportunidad, oportunidad de crear nuevas normas. Cuando tú creas normas, creas estructura nueva. Y ya hemos hablado de lo que una estructura nueva y buena hace en el comportamiento de cada persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean normas? ¿Cómo se crean normas con ellos? Explicamos con una metodología muy sencilla. ¿Y qué pasa cuando los jóvenes se implican en la creación de sus propias normas? Que el nivel de apego y compromiso es mucho mayor, porque las han creado ellos y se transforman en fieles defensores de las normas. No, mira, no puede jugar, no, lo habíamos dicho, no, porque porque las defienden porque las han creado ellos. Nosotros explicamos cómo hacerlo y cambia todo, cambian las rutinas, cambia la manera de entrenar, cambia la manera de jugar, cambia la manera de convivir y los resultados son mejores. Qué bueno. Yo solo remarcaría la conciencia de que el deporte es una herramienta para crear cultura de paz brutal en beneficio de los niños y niñas primero y jóvenes y de todos. Y que lo que decía antes, los entrenadores ahí tenéis una oportunidad enorme también para vosotros. Yo, de muchas formaciones que hacemos y la gente te dice, ostras, es que yo pensaba que venía a aprender para aplicar yo y estoy usándolo para mi vida. Uh-huh. Y me está yendo muy bien para mi vida, ¿no? Y que el deporte tiene un potencial en este sentido enorme y cuidar esto de que tenemos naturalizadas muchas cosas que no son tan naturales. No tiene que ser natural comunicarnos de forma violenta y lo hacemos. Qué bueno. Y lo dejaría aquí para no... Como tips finales, como consejos, como conclusiones. Pues nada, Andrés, Marina, creo que ha sido una charla súper constructiva. Creo que es un tema que sale un poco de lo que es normalmente el fútbol como entrenadores, que hablamos al final de la lógica del juego, qué tareas podemos hacer, cómo podemos potenciar, ayudar a los futbolistas, en concreto en este caso, en este podcast, a ser mejores futbolistas, a que evolucionen, crezcan, pero creo, como hemos comentado, creo que aquí en la charla y luego fuera de cámaras, que es básico crear esta base de la pirámide, crear buenas relaciones, que los chicos lleguen al entreno felices, contentos, que vean a los compañeros, que hagan bromas, que se relacionen, que surjan conflictos, porque es que al final van a surgir, como habéis comentado, es normal que surjan conflictos, pero minimizarlos al máximo todo lo que podamos, porque vamos a tener unas estructuras normativas, unas reglas, que hayan relaciones sanas, que seamos todos iguales, porque al final somos todos iguales, da igual de dónde vengas, quién seas, si te llames Pepe, te llames María, da igual. Y lo bonito que es que un chico o una chica en fútbol, en vóley y en balonmano se sienta parte de un grupo, que vaya feliz a entrenar, que vaya feliz, esté contento, contenta del entrenador que tiene porque le enseña unos valores y le hace partícipe de ese grupo, le crece su autoestima, tiene una relación con él, con ella. Yo creo que como habéis comentado durante toda la entrevista, a partir de esos ejemplos, tanto teóricos como prácticos, me parece muy, muy chulo para reflexionar para todos los formadores, entrenadores, educadores, y que les recomiendo el libro, que lo tenemos aquí, Cultura de Paz en el Deporte, que es una guía muy práctica para transformar conflictos en oportunidades. Como hemos comentado, tiene muchas imágenes, tiene muchas prácticas,
muchas preguntas para reflexionar y demás, y yo creo que Andrés y Marina han hecho un trabajo excepcional. Su parte, Marina, más teórica, más de investigación, constatando todo, contrastando y demás, como ha comentado ella. Luego Andrés, más su parte de experiencia día a día como profesor. Y nada, agradeceros vuestro tiempo, vuestro libro, que os habrá costado tiempo, esfuerzo, dedicación, y que habéis estado en el podcast de Fútbol Base 10. Bueno, Muchas gracias a ti. muchas gracias, Nico. Felicidades por tu programa y mucha suerte. Muchísimas gracias. Nada, a los oyentes, recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales, tanto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que colgaremos en todos los podcasts disponibles la entrevista para que podáis escucharla, reescucharla cuando queráis, ya que ha sido muy interesante, como os he comentado, y nos vamos escuchando en los siguientes episodios. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. Gracias, Nico. Chao. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.